Hola a todos un día más. En este vídeo vamos a acabar ya con la rama filosófica de la ética, antes de pasar al próximo vídeo a hablar ya de la rama filosófica de la política. Y en este vídeo vamos a ver la distinción entre las éticas de la felicidad y las éticas de la justicia. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior habíamos distinguido entre ética de mínimos, que eran las éticas de la justicia, y éticas de máximos, que eran las éticas de la felicidad? En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver diferentes teorías filosóficas sobre estas éticas de la felicidad y estas éticas de la justicia. Entonces, dentro de las éticas de la felicidad vamos a ver un poquito el eudemonismo de Aristóteles, el hedonismo de Epicuro y el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. Y dentro de las éticas de la justicia vamos a ver la ética deontológica de Kant y la ética del discurso de Apple y de Habermas. Vamos con ello. Antes de pasar a ver lo que dice cada filósofo de la moralidad o la interpretación que ofrece cada pensador de lo que considera que es la moral, vamos a recordar lo que eran las éticas de mínimos o éticas de la justicia y lo que eran las éticas de máximos o éticas de la felicidad. Las éticas de la felicidad o éticas de máximos lo que decían era que todos nosotros, por naturaleza, buscamos ser felices, buscamos cómo alcanzar esta felicidad. Entonces, a partir de nuestra razón, lo que hacemos es pensar cuáles son los mejores medios para poder alcanzarla, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver el eudemonismo de Aristóteles, cómo piensa Aristóteles que podemos alcanzar la felicidad, el hedonismo de Epicuro, cómo piensa Epicuro que podemos alcanzar esta felicidad, y el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, como piensan estos dos filósofos que podemos alcanzar la mayor felicidad posible. Entonces, mientras que las éticas de la felicidad o éticas de máximos consideran que lo moralmente bueno es aquello que nos procura la mayor felicidad, las éticas de mínimos o éticas de la justicia consideran que, independientemente de que nosotros por naturaleza busquemos la felicidad o queramos ser felices, también es cierto que nosotros somos libres para elegir la forma en que queremos comportarnos, para elegir un comportamiento u otro. Y también somos capaces de reconocer que hay ciertos deberes morales que son válidos por sí mismos y que hemos de respetarlos, independientemente de que seguir esta serie de valores o esta serie de deberes morales que nosotros reconocemos como válidos, no alcancemos, siguiéndolos, la felicidad que queremos. Por ejemplo, si nosotros consideramos que debemos decir la verdad siempre, hay veces que, diciendo la verdad a un amigo o a un padre, nos ponemos en una situación un poquito complicada nosotros. Pero, sin embargo, creemos que es lo que debemos hacer, que debemos respetar este valor de decir siempre la verdad. Porque un mundo en el que todo el mundo dijésemos mentiras, pues, ¿cómo podemos saber si nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad? Entonces, dentro de estas éticas de la justicia o éticas de mínimos, vamos a ver la teoría deontológica de Kant y la ética del discurso de Apple y de Habermas. Vale, vamos a empezar por el eudemonismo de Aristóteles, que, recordamos, lo situamos dentro de las éticas de la felicidad o las éticas de máximos. Aristóteles considera que la bondad moral consiste en forjarse un buen carácter. Y aquí recordemos lo que habíamos dicho en el primer vídeo de ética, que había una serie de cualidades que nosotros teníamos por naturaleza, que son aquellas que heredábamos a través de los genes, y otra serie de cualidades a las que llamábamos cualidades de apropiación, que son aquellas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, repitiendo aquellos actos que nosotros consideramos que son buenos, hasta que estos actos se conviertan en hábitos. Y cuando son buenos hábitos, recordemos que lo llamábamos virtudes. Vale, una vez recordado esto, para Aristóteles la bondad moral reside en ser virtuosos. Y la virtud, que en griego se denomina arete, consiste en una excelencia del carácter. Entonces, ¿quién es una persona virtuosa? Pues una persona virtuosa es aquella que se sitúa por encima de la media en alguna actividad, como puede ser la velocidad, la prudencia, la paciencia, la bondad, etc. Y que pone esa excelencia que ha adquirido en una actividad determinada
al servicio de una buena causa, que normalmente viene siendo el bienestar de la comunidad o el bienestar de todos, del mayor número de personas. Por ejemplo, pensemos en Río de la Casa de Papel. El tío es un crack con la informática, controla mejor que nadie los ordenadores. Y sin embargo, esa excelencia que él ha adquirido en la informática, ¿la pone al servicio de una buena causa? No, porque lo que se dedica es a hackear, por ejemplo, las cámaras de seguridad de la fábrica de moneda y timbre. Por lo tanto, aunque él es un virtuoso en esa cualidad, en esa actividad de la informática, él no la pone al servicio de una buena causa o de toda la comunidad para beneficiar al mayor número de personas, sino que únicamente está utilizando esa excelencia que él tiene para, pues, hackear otras cuentas con las que obtener dinero, obtener una información de una manera ilegal. Aristóteles utiliza la palabra griega eudaimonía, que significa felicidad, y la entiende en el sentido de autorrealización. Es decir, que según Aristóteles, nosotros somos felices cuando nos realizamos a nosotros mismos y estamos satisfechos de ello. Y por eso su teoría ética se la denomina eudemonismo. Para forjarse un buen carácter, dice Aristóteles, no es suficiente con que sepamos lo que está bien y lo que está mal, sino que además tenemos que obrar en consecuencia con ello. Nosotros, por ejemplo, podemos tener muy clarito que robar está mal. Y sin embargo, entrar en unos chinos y vemos que el dependiente no nos ve y meternos lo que sea en el bolsillo. Sabemos obviamente que robar está mal, pero oye, si se nos da la oportunidad. Pero en el caso de no actuar en consecuencia con esto que nosotros consideramos que está mal, dice Aristóteles, no nos convierte en personas virtuosas. ¿Y qué es para Aristóteles la virtud? Pues para Aristóteles la virtud es el término medio o el punto medio ideal entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, ¿quién sería una persona generosa? Pues aquella que ha alcanzado el término medio entre dos vicios, uno por exceso, que sería el despilfarro, y otro por defecto, que sería la tacañería. Entonces, la persona generosa es aquella que ha adquirido el hábito de ayudar a los demás con sus propios recursos, pero controlando sus gastos, de tal manera que mantiene ese equilibrio entre el despilfarro y la tacañería. Pasamos ahora al hedonismo de Epicuro. La palabra hedonismo proviene del griego hedoné, que significa placer. Epicuro consideraba que todos los seres vivos que tenemos capacidad de sentir buscamos el placer y huimos del dolor. Por lo tanto, lo que guía nuestro comportamiento es esa búsqueda del placer. Por ello, Epicuro concluyó que la felicidad consistía en organizar nuestra vida de tal manera que lográsemos el máximo placer y el mínimo de dolor. Ahora bien, antes de que os volváis todos hedonistas y consideréis que Epicuro sí que sabía de la buena vida, Epicuro dice que el hombre feliz no es aquel que experimenta los placeres más intensos, sino el que consigue evitar el sufrimiento. Epicuro vivía una vida muy sencilla, tenía una casa muy sencilla, con un pequeño jardín, vestía con ropa muy modesta y tenía suficiente con no pasar sed y no tener hambre. Lo que buscaba Epicuro era la ataraxia, es decir, la ausencia de toda perturbación. Por eso decía que el placer lo necesitamos cuando su ausencia nos provoca dolor o sufrimiento, pero que aquel que no experimenta ningún tipo de dolor o de sufrimiento tampoco tiene necesidad de buscar un placer. Pasamos ahora a hablar de la última teoría filosófica dentro de las éticas de la felicidad, el utilitarismo de Bentham y de Stuart Mill. El utilitarismo se propone como meta moral alcanzar la máxima felicidad o el máximo placer para el mayor número de personas. Por lo tanto, el utilitarismo entiende la felicidad o el placer como el bienestar de la mayoría, el bienestar social. Tanto Bentham como Stuart Mill consideran que lo esencial del comportamiento moral
es aprender a calcular las consecuencias de nuestras decisiones, siempre teniendo como meta alcanzar el máximo placer y actuar de acuerdo con esos cálculos que hagamos. Bentham considera que no hay placeres superiores y placeres inferiores, pero sí dice que hay decisiones que nos aportan una mayor cantidad de placer que otras. Entonces, ¿cómo sabemos si una decisión que tomemos nos va a aportar mucha cantidad de placer o muy poquita cantidad? Pues teniendo en cuenta una serie de parámetros, como pueden ser la intensidad, si esa decisión que tomemos nos va a producir un placer o una felicidad muy fuerte o no, la duración, si ese placer o esa felicidad con la decisión que tomemos se va a prolongar mucho en el tiempo o no, la proximidad, si vamos a conseguir pronto ese placer o no, o la seguridad, si tenemos la total certeza de que vamos a alcanzar ese placer sí o sí o no. Stuart Mill, por su parte, considera, frente a Bentham, que no solamente los placeres se diferencian por la cantidad de felicidad que estos nos procuren, sino también por su cualidad. Es decir, que hay placeres, según Stuart Mill, que son superiores y otros que son inferiores. Entonces, dice Stuart Mill, ¿cómo va a ser lo mismo el placer que nos procura, por ejemplo, una buena comida o una buena bebida o una buena siesta que el placer que nos procura las artes o las ciencias? Es decir, el placer que nos procura una buenísima siesta después de un día de trabajo o la comida maravillosa de Navidad con toda la familia no puede estar al mismo nivel que el placer que nos procura, por ejemplo, si es posible, sacar un 10 en física y química con Alberto. O sea, los placeres anteriores los compartimos con el resto de los animales, mientras que hay otros placeres que son propios de los seres humanos, con lo cual, dice Stuart Mill, estos placeres tienen que ser superiores a los otros. Vale, pasamos ahora a las éticas de la justicia, también denominadas éticas deontológicas. ¿Por qué? Simplemente porque su punto central es el deber, deon en griego. Entonces, las éticas de la justicia, el punto clave que proponen como tema moral sería la dignidad humana y el respeto que a ella se merece. Entonces, teniendo esto como punto de partida, establecen dos criterios, uno negativo y otro positivo. El negativo sería no dañar a las personas y el positivo sería, por ejemplo, apoyarlas en todos sus proyectos legítimos de vida. Kant fue el primer filósofo que, a finales del siglo XVIII, propuso la primera teoría ética deontológica. Entonces, Kant parte de, vale, es cierto que todos por naturaleza queremos ser felices, que todos buscamos este fin, pero este fin, dice Kant, no puede ser un fin moral. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no lo elegimos. La naturaleza, dice Kant, es el reino de la necesidad, mientras que la moral es el reino de la libertad. Buscar la felicidad, dice Kant, es algo que nos viene impuesto por naturaleza, porque todos queremos ser felices, pero algo que nos viene impuesto no es algo que podamos elegir libremente. Por lo tanto, dice Kant, solo son fines morales aquellos que nosotros podemos elegir libremente. Kant afirma que hay ciertos mandatos que todos debemos seguir o que todos debemos cumplir, tanto si obedecerlos nos hace felices como si no. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no debes matar, no estamos pensando si cumplir este mandato nos va a procurar la felicidad o no. Simplemente lo que estamos diciendo es que sería inhumano actuar de otro modo. Estas normas, afirma Kant, surgen de la propia razón y no de nuestros deseos. Por lo tanto, si surgen de la propia razón, surgen de aquello que en vídeos anteriores llamamos la autonomía, la capacidad de una persona de darse normas a sí misma. Entonces, estos mandatos, afirma Kant, no prometen la felicidad a cambio de ser cumplidos. Lo único que prometen esta serie de normas, dice Kant, es respetar la humanidad. Y por eso, dice Kant, estos mandatos siempre se expresan en forma de imperativos categóricos. Los imperativos categóricos son aquellos mandatos que nos obligan a hacer algo sin condición alguna.
como por ejemplo, debes respetar a tus padres, debes cumplir tus promesas, no debes matar, etc. Kant distinguirá estos imperativos categóricos de otro tipo de imperativos a los que denomina imperativos hipotéticos, que son aquellos mandatos que nos obligan a hacer algo como medio para conseguir otro fin, para conseguir otra cosa. Por ejemplo, si quieres tener un cuerpo 10, debes ir al gimnasio. Entonces, según Kant, estos imperativos hipotéticos nunca pueden ser unos imperativos morales. ¿Por qué? Porque no obligan a todo el mundo. Si a mí alguien me dice, debes ir al gimnasio si quieres tener un cuerpo 10, yo perfectamente puedo responder, me la suda tener un cuerpo 10, con lo cual nadie me va a obligar a ir al gimnasio. En cambio, si alguien me dice, debes cumplir tus promesas, no me está poniendo ninguna condición, no me está diciendo debes cumplir estas promesas si quieres tal, sino que el fin es cumplir ese mandato, ese imperativo. Y Kant afirma que estos imperativos categóricos son los únicos imperativos que podemos decir de ellos que son morales. ¿Y cómo podemos saber si una norma o un mandato es un imperativo categórico o no? Pues Kant propone el siguiente procedimiento. Tiene que pasar, digamos, por este filtro. Obra de tal manera que la máxima de tu acción quieras que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Por ejemplo, vamos a pensar que un amigo nos ha compartido un secreto y que hemos prometido no contárselo a nadie. Pero sabemos que somos unos bocazas y que vamos a acabar contándoselo a todo el mundo. Entonces, nuestra máxima en este caso sería: haz una promesa a un amigo aunque sepas que no la puedes cumplir. ¿Podemos querer que esta máxima nuestra, que este principio de nuestra acción, se convierta en una ley universal? Es decir, en una ley que valga para todo el mundo. Obviamente no, porque si hacemos una promesa para luego no cumplirla, como que la promesa deja de tener sentido, ¿no? Nadie prometería nada. Vamos ya por fin a por la última teoría ética, la ética del discurso de Apel y de Habermas, que la incluimos también dentro de las éticas de la justicia. A partir de los años 70, Apel y Habermas se propusieron continuar con la teoría ética de Kant, pero intentando superar las insuficiencias que, según estos dos autores, la teoría kantiana presentaba. Tanto Apel como Habermas están de acuerdo con Kant en su consideración de que el mundo moral es el mundo de la autonomía humana, es decir, que cada uno de nosotros nos imponemos nuestras propias normas. Sin embargo, no están de acuerdo con la manera que tiene Kant de entender la autonomía. Entonces, según Kant, cada uno de nosotros debemos pensar por nosotros mismos cuáles son aquellas normas que deben valer para todo el mundo. Pero, según Apel y Habermas, esto no es algo que debamos decidir cada uno de nosotros de manera solitaria, sino que debemos decidirlo entre todos los afectados por estas normas, a partir de un diálogo racional. Y este diálogo deberá concluir cuando se llegue a un acuerdo o a un consenso en el que se diga si una norma en específico es válida en el caso de que tenga en cuenta los intereses de todo el mundo, de todos los afectados por esa norma, y en considerar si una norma en específico no es válida en el caso de que solo tenga en cuenta los intereses de unos, pero no los de todos. Este diálogo que proponen Apel y Habermas sería como una especie de democracia directa. Es decir, en vez de ser representados por unos partidos políticos, lo que proponen Apel y Habermas es que todos entablemos un diálogo entre todos para llegar a un acuerdo o a un consenso de las normas que consideramos válidas y de las normas que no las consideramos como tales. Entonces, el jaleo que se puede montar entre un diálogo a nivel mundial, un diálogo a nivel mundial de todos los afectados por una norma en concreto, ya eso os lo dejo a vuestro criterio. Hasta el próximo vídeo.